Yo quiero leer la palabra del Señor en Primera de Samuel, capítulo 3 del libro del profeta Samuel. Cuando usted, si lo tenemos ahí ya listo, entonces vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor, Primera de Samuel 3, 19, 20. Ok, dice, diga conmigo, y Samuel creció y Jehová estaba con él. Diga, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Quiero leer otro pasaje de la Escritura. Vamos a leer en Corintios. Si pueden pasar los niños a la clase para que así no haya. Si me lo pone, por favor, el versículo. Y dice así, diga conmigo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Siga, por favor. Porque aún sois capaces de celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. El tema que vamos a desarrollar en esta tarde es el camino hacia la madurez espiritual. El camino hacia la madurez espiritual. No estoy hablando de la madurez en el sentido secular, sino estoy hablando del crecimiento, del desarrollo hacia la madurez espiritual. Amén. Hay personas que no entienden todavía qué significa, qué es crecer espiritualmente o lo que es madurar espiritualmente. Por ejemplo, hay personas que piensan que, yo quiero ir a una iglesia donde enseñen mucho de teología porque yo quiero crecer en mi vida espiritual. Yo siento que no estoy creciendo, pero eso lo que se llama es crecer en cuanto a conocimiento, ¿verdad? Sé que hay muchas personas que confunden lo que es el recibir una enseñanza académica, sistemática acerca de teología, acerca de Dios, pero no entienden que es crecer y madurar en su vida espiritual. Entonces es algo muy diferente. La teología es la ciencia, la rama de la ciencia, es el hombre estudiando a Dios en su capacidad, en su raciocinio. Pero es algo fundamental, tener un conocimiento, pero aún conocimiento y sabiduría son muy diferentes. Conocimiento es empaparte en la mente, ¿verdad? En tu intelecto. Vas a tener mucha letra, mucho conocimiento. Te podés conocer la Biblia de pe a pa, pero la sabiduría de Dios es la aplicación del conocimiento en la vida práctica. Es decir, yo puedo tener mucho conocimiento, pero no aplicarlo en mi vida. Así que esa no es la sabiduría de Dios. Entonces hay sabiduría terrenal, hay sabiduría carnal, hay sabiduría de Dios. Entonces vamos a hablar en este momento cómo avanzar en ese camino hacia la madurez, al crecimiento espiritual. Usted mismo puede evaluarse y decir, no sé si yo estoy creciendo espiritualmente o me he quedado estancado. En estos pasajes que yo leí, por un lado vemos a un hombre llamado Samuel, que desde niño fue llevado al templo. Y usted ve cómo ese niño, primeramente él fue consagrado a Dios por su madre. Esa es una de las cosas muy importantes cuando tú te decides a consagrarte a Dios. Y otra es que fue destetado, dice, porque ella le prometió a Dios, yo te lo voy a entregar a mi hijo, y después de que fue destetado, es decir, tú tienes que romper vínculos. Todo cordón umbilical que te une al mundo no te va a dejar crecer. Tienes que desconectarte para poder crecer en la vida espiritual. Entonces Samuel desde niño comenzó él en el templo y ahí aprendió algo.
que además de las Sagradas Escrituras, lo que en aquel tiempo se le llamaba, ¿cómo se le llamaba? La Torah, ¿no? Que es el Antiguo Testamento, se leían los profetas y todo eso, Moisés, el Pentateuco, pero que Dios hablaba audiblemente. Entonces te voy a hablar ahora cómo podemos nosotros crecer aceleradamente espiritualmente, ¿no? Porque yo sé que hay muchas personas que tienen años de estar en la iglesia, ¿no? Y no han crecido, no se les ve un crecimiento. No me refiero en cuanto a que el problema, podríamos decir, es de coeficiente, o que hay un retraso en el aprendizaje, o que falta de atención, que tu problema, podríamos decir, que se encuentra en tu inteligencia, ¿verdad? Sino que más bien se encuentra en algo espiritual que te está deteniendo. Y yo te quiero dar herramientas hoy de cómo es que yo empecé a crecer espiritualmente y en la madurez espiritual después de ser aún pastor. Imagínate, tengo en mi biblioteca tantos libros y alguien me pregunta, ¿y usted ha leído tanto? Sí, yo devoraba libros, y para poder preparar hasta un mensaje yo me quemaba las pestañas porque yo quería ser así como muy académico, muy y dar enseñanzas, ¿verdad? Pero dentro de mí yo sentía que como que estaba estancado en mi vida espiritual. Y entonces yo comencé a ver qué es lo que pasaba en mi vida, y yo creo que puede también Dios hablarte en esta hora para que tú puedas encontrar un rompimiento en tu vida y comenzar a avanzar, ¿no? En cuanto al conocimiento de Dios y en la vida espiritual. ¿Están conmigo en esta hora? Miren lo que creció Moisés. Estuvimos cantando esa canción, ¿no? Que él le dijo, yo quiero, Señor, conocerte, ¿verdad? Quiero ver tu gloria. Y Dios le manifestó toda su gloria. En un momento, él pudo crecer en su vida espiritual al ver a Dios que se le manifestó, ¿no? La revelación es algo muy diferente a aprender por conocimiento. Entonces vamos a hablar formas de crecer espiritualmente y de forma muy acelerada, ¿verdad? En una inmersión en lo sobrenatural. Hay formas de crecer en lo sobrenatural. Dios te puede sumergir en algo sobrenatural que tu crecimiento puede crecer, pero así en tiempo récord, ¿no? Y que tú digas, wow, yo estuve 20 años en una iglesia y nunca aprendí estas cosas. Estuve 10 años perdiendo mi tiempo estancado, ¿no? Hay personas que toman decisiones así muy precipitadas, ¿verdad? A la loca, y dicen, me voy a ir a otra iglesia. Pero hay gente que no valora realmente de donde Dios te ha plantado, que es un lugar donde Dios te ha puesto para que tú crezcas, que no estés estancado. ¿Está conmigo en esta hora? ¿Verdad? Por un lado se ve a Moisés, que dice que la razón por la cual él creció, dice que él iba creciendo. ¿Cuántos leyeron eso? Y Samuel creció, Dios estaba con él y no dejó a caer a tierra ninguna de sus palabras. Él aprendió a oír la voz de Dios. Él aprendió cuando Dios le hablaba, y al principio él no conocía cuando Dios le hablaba, ¿verdad? Entonces hay formas sobrenaturales en las que podemos crecer. Casi podríamos decir que para poder crecer en la vida espiritual vas a necesitar siempre lo sobrenatural. ¿Qué significa sobrenatural, pastor? Que se ha vuelto muy común esa palabra. Sobrenatural es algo que está por encima de las leyes naturales. Es algo que supera lo natural, lo que está en el plano natural, ¿no? Entonces esto es como que necesitas la intervención de Dios, del Espíritu Santo, para que puedas tú crecer, ¿verdad? Porque en tu solo conocimiento y sabiduría no vas a poder lograrlo. Por otro lado, el apóstol Pablo, ¿verdad? Llega a la iglesia de Corinto y él mide el coeficiente espiritual de las personas, el nivel de crecimiento. Y entonces Pablo, él tiene que bajarse. No sé si te has fijado tú, cuando llega un orador, un maestro, primero evalúa a sus oyentes, ¿no? Porque tal vez esa persona puede tener mucha sabiduría, mucho conocimiento, pero él dice, me voy a bajar al nivel de mis oyentes, porque si no voy a estar hablando muy elevado y no me van a entender. Entonces cuando él evaluó a todos sus oyentes, bueno, aquí todos son muy inteligentes, pero cuando él evaluó a todos
alumnos, él dijo, ¿verdad? Que cuando él los vio, dice, ustedes debiendo ser ya maestros, ¿verdad? Ustedes tienen que volver a aprender todo lo, ¿verdad? Las primeras, ¿qué dice? Usa una palabra ahí, perdón, rudimentos, esa palabra. Un rudimento podría decir, antes que se inventara la rueda, nosotros estamos usando todavía, no estamos usando la rueda, ya se inventó la rueda. Los rudimentos, nos hemos quedado como con rudimentos, y a veces nosotros estamos acostumbrados a iglesias donde solo nos dan mensajes evangelísticos, Cristo sana, Cristo salva, y ya punto. Ay, amén. Ay, se siente muy contenta la persona, ¿no? Pero hay personas que dicen, wow, yo quiero crecer más, y yo quiero crecer más en revelación. En cuanto a teología, hasta puede ver en YouTube un montón de gente que enseña, ¿no? Pero yo estoy hablando en revelación, porque en la revelación es Dios mismo, y más adelante yo les voy a explicar qué es revelación, porque esto es muy importante. Hay gente que dice, quiero que Dios me revele, pero no entiende qué es revelación, ¿no? Solo para ponerte un ejemplo muy sencillo, te voy a decir que Jesús en todos los 3 años y medio que pasó con los discípulos, les pasó hablando que era necesario que Él padeciera, muriera, pero que Él iba a resucitar, ¿verdad? Al tercer día de entre los muertos. Pero los discípulos no lograban captar o entender lo que Él les estaba diciendo. ¿Por qué morir? ¿Por qué va a resucitar? Si Jesús es el Hijo de Dios, Él nunca va a morir. Pero ¿por qué va a resucitar? ¿Cómo es eso de resucitar? No sabemos de qué está hablando. Cuando Él iba camino a Emaús, se apareció después de resucitar, y ahí estaba con los mismos discípulos, y Él les venía diciendo cómo era necesario. Desde Moisés les empezó a hablar de que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera, pero que iba a resucitar. Y entonces los que estaban ahí presentes, hermanos, estaban preocupados, cabizbajos, iban muy deprimidos, porque acababan de ver morir a Jesús en la cruz, ¿no? Y ellos estaban como ya frustrados, decepcionados de que había muerto Jesús. Pero cuando Él iba camino ni lo reconocían tampoco, porque es lo que te digo, cuando una persona tiene ese tipo de retardo espiritual, puede Jesús estar caminando con él, pero no logra asimilar que Dios está con él y que Cristo es un Cristo resucitado. Yo teóricamente puedo predicar y hasta hablar de que Cristo resucitó, pero puede ser que eso no sea una revelación en mi vida, y por lo tanto la revelación no me va a cambiar, no va a impactar mi vida, ni no va a hacer ningún cambio en mi vida. Yo puedo tener mucho conocimiento, pero eso no va a impactar y ni va a traer transformación a mi vida. Entonces, cuando Jesús iba caminando, de repente dice que les abrió el entendimiento. Bueno, eso es una cosa que va a pasar en tu vida si se lo pides. Les abrió, dice, el entendimiento a los discípulos para que pudieran ellos entender lo que Él les estaba diciendo. Es decir, que sus ojos estaban velados, cerrados, no podían entender. Si me puede dar un poquito más de esto. No podían entender lo que Jesús les estaba enseñando. Entonces, cuando ellos experimentaron la revelación, ¿sabe qué dijeron? Mira, le dice, cuando íbamos junto a Jesús, ¿no te acordás cuando Él nos venía abriendo? Diga, abriendo las Escrituras. O sea, abrir las Escrituras no significa que abrir la Biblia. Abrir es que esto puede ser para muchos un libro cerrado. En la Biblia habla de muchos que leen, pero no ven, pero no ven nada. Leen y no entienden. Tienen un velo y dice, ya me aburre la Biblia, porque no entiendo qué está diciendo ahí. Y a lo mejor cuando te sentás allí ves a un predicador y dices, wow, ese hombre como que me desglosa todo, y yo ni había entendido, yo hasta me duermo leyendo la Biblia, ¿no? Pero es porque hay un problema en nosotros, no, como dije, un problema de nivel de coeficiente. Porque para aprender las novelas, si bien sabe los personajes de memoria, cuenta la novela, en dónde quedó, en dónde, este sinvergüenza, traidor, y hasta dice el nombre, ¿no? Y entonces sabe toda la novela, se las aprende.
Y dice, yo quisiera cantar las canciones que cantan en la iglesia, pero no las puedo. Pero sí bien se puede los reggaetoneros, ¿verdad? Las malcriadezas que dicen los reggaetoneros, ¿verdad? No es problema de retentiva, es un problema espiritual que hay que despejar, hay que desbloquear eso que nos está impidiendo crecer en la vida espiritual. Amén, gloria a Dios. Aquí hay personas que pueden estar presentes, pero ausentes también. Wow. Hay hermanos que parecen como que están despiertos. Yo digo, este hermano me está poniendo atención. No, él está en la luna, está en otra cosa. Sí, él no está entendiendo. ¿Y cuántos están conmigo en esta hora? O sea, lo que le dijo es, ¿verdad? Que les abrió la escritura. ¿Te acordás cómo nos abría la escritura? Y luego dice que les abrió el entendimiento. ¿Y qué sintieron ellos? Dice, ¿no sentías tú? Cuando Jesús nos hablaba, dice, nos ardía. ¿Cómo dice? Nuestro corazón ardía como fuego. ¿Está conmigo en esta hora? Cuando tú recibes una revelación de Dios, puede ser una palabra, pero esa palabra puede cambiar tu vida. Yo encontré en una ocasión, mi hermana me dice, necesitaba una palabra, estaba angustiada, estaba necesitada. Y de repente Dios me habló en una palabra que Dios le dio a Jacob. Y le dijo, Dios le dijo a Jacob cuando lo encontró en el desierto, ¿verdad? Le dijo estas palabras, ¿verdad? No te dejaré hasta que haya hecho lo que yo te he dicho, te he prometido. Y ella sintió que esa palabra era para ella. Y le trajo una gran consolación. Entonces, cuando eso es como que salta la Biblia y se vuelve, es una palabra rema, viva, es una revelación para tu vida que puede cambiarte. Amén. Aleluya. ¿Sabe que yo estoy hablando con un hermano ya de muchos años en la iglesia? Y él me dice, pastor, hasta hace poquito he podido ver a Dios, pero de forma más cercana. Y eso ha cambiado, ha tenido un cambio en mi vida, en mi corazón. Entonces no digas tú que tú ya te sabes toda la Biblia, que ya aprendiste lo que los evangélicos enseñan, y que yo ya, hermano, recibí muchos liderazgos y cursos, y entonces yo ya lo sé todo, porque a lo mejor todavía podemos decir como Job, ¿verdad? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te pueden ver. A lo mejor no estamos todavía en un nivel de crecimiento, pero lo que Pablo decía de los corintios es, a ustedes yo les quería dar comida sólida, pero veo que están de leches, todavía son niños, que hay que darles pachita. ¿Sabe qué significa la botella? ¿Cómo dicen en México a la pachita, no? A la botella, nosotros le llamamos pachita. Ustedes le llaman botella, otro biberón, qué sé yo. El tetero, ¿cómo es? El tetero. ¿Y qué se llama eso? Que engañan al niño solo con el chupón, ¿no? El chupete. Entonces hay cristianos que están todavía con el chupete ahí, ¿no? Entonces hay que darles así como comida bien suavecita, para que la pueda digerir. Amén. Porque si uno les habla algo más profundo, dice, ay, me dio sueño. Es que no puede entender, entonces la gente se queda ahí que no está. Entonces, te voy a explicar la diferencia entre la comida sólida y la leche. ¿Por qué se le da a un niño leche? Dígame a alguien. Vaya, las mamás que están aquí, dígame, enséñeme, instrúyame. ¿Ah? Ajá. Eso es lo único que puede digerir. Es lo único que el niño puede procesar en su sistema digestivo. Entonces, si le da algo sólido, ¿qué pasa? Lo enferma, lo puede matar. Entonces, todo a su momento. Pablo dice, yo les quería dar a ustedes comida fuerte. Les quería dar una parrillada argentina, un buen bistec. Pero ustedes no están para eso, están para que les den puré de papas.
papillas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es que Pablo dijo eso? Porque dice, veo que ustedes todavía son niños y se comportan como niños. Y yo estoy hablando de eso, hermano. Algunos bloqueos que hay en mucha gente es de que mientras la gente no supere sus heridas pasadas, emocionales, no logre superar todas esas cosas que pasó en la vida, va a ser una persona resentida y eso se va a reflejar en su mala relación con las personas. Por eso Pablo dice que vio a la gente ahí con celos. ¿Usted cree que una persona celosa es espiritual? No. No me contestan, o sea, no sé, como que no están de acuerdo conmigo. ¿Una persona celosa es una persona madura que ha crecido espiritualmente? O sea, una persona enojada es una persona madura que ha crecido espiritualmente. Una persona que solo anda buscando divisiones entre los mismos hermanos y nunca se lleva bien con nadie, ¿es madura la persona? ¿Qué es entonces? Un niño, una niña. Se comporta como niño, con caprichos. Entonces hay que darle el chuponcito. A ustedes con chupones los engaño, no les doy ni botella. Entonces Pablo dice, les doy ahí botellitas. ¿Y sabe por qué a algunos se les da leche, hermano? Porque cuando a ti te dan carne, ¿cuántos sabían que si te dan ahorita un trozo de carne de esos de qué, ¿verdad? ¡Wow! ¿De qué otro lugar? Un trozo de carne, pero así de grueso, ¿no? Que hay aquí en estos países. ¿Sabe usted cuánto cuesta eso? ¿Cuántas mordidas tiene que darle, masticarlo? Y todavía usted va a pasar días digiriendo y asimilando esa comida. ¡Wow! Entonces así es la revelación, la palabra de Dios que Dios te quiere dar, pero para eso tenés que ser como la vaca. ¿Cuántos estómagos tiene la vaca, no? Son animales rumiantes. Y ya les dije yo, les voy a dar una revelación ahorita. Dígame por qué sale la leche blanca. ¿Acaso es blanca la vaca? No, ¿verdad? Entonces, bueno, ya les dije eso. Pero tuvo que procesar eso. Imagínense, la vaca primero come y luego está masticando y está pasando por todo ese proceso para extraer todos los jugos, ¿verdad? De la hierba que ha comido. Entonces así pasa cuando una persona quiere crecer. No solamente oye la palabra de Dios, ¿qué tal le subo el mensaje? Y al siguiente día ya se le olvidó, sino que está digiriendo, meditando. Qué bueno estuvo ese mensaje, ¿verdad? Sigamos hablando de él. Saquémosle algo más. Entonces yo así soy con la palabra, ¿no? ¿Qué quiso decir aquí? Y voy todavía más profundo. ¿Qué pasó? Y yo soy como un investigador ahí. Entonces usted si se queda solo así, es que no entiendo, hermano. Entonces usted no va a recibir toda esa bendición que Dios quiere darle. ¿Está conmigo en este día? Ahora, como le digo, hay formas de crecer también más rápido. Lo que aprendió Samuel es que Dios le habló a través de voz audible. Póngame atención, que esto es muy importante. En el libro de Romanos dice que la fe viene por el oír. ¿Por oír qué? Por el oír. No, solo dice por el oír. Solo dice por el oír, no dice por la palabra de Dios, sino que dice por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Ok, ahí no está hablando Pablo de este libro, que ahora le llamamos nosotros Biblia, que el verdadero nombre es las Sagradas Escrituras. Amén.
Siempre cuando alguien está hablando de este libro, que es la palabra de Dios, sí, revelada, pero este es Sagradas Escrituras. Pero cuando Pablo dice el oír por la palabra de Dios, es cuando Dios te habla a ti directamente. Tu fe va a crecer al 100, al 1000. Amén. Solo una frase que oyó Pablo le cambió la vida, cuando le dijo que había orado 3 veces que le respondiera a Dios, y solo le dijo esta frase: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Solo de eso han sacado mensajes un montón de predicadores, solo de esas palabras. Pero para Pablo, ese día él creció espiritualmente al ver que la gracia era la única fuente de recursos del cielo para poder él, ¿verdad?, ser un canal de bendición donde fluyera. Pero era su debilidad, el sentirse vulnerable, sentirse débil, es donde más Dios fluía a través de su vida. Ese día él creció. Entonces yo te digo, nunca desestimes una palabra que Dios te hable. Permíteme aquí. Yo creo que lo que yo más quisiera es que ustedes aprendieran a oír la voz de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a ir aprendiendo. ¿Cuántos están conmigo? Ok. Voy a leer Gálatas 1. Sé que no les he dado estos versículos, pero yo voy a ir leyendo y se me los van anotando para que vayan quedando ahí. Alguien que tenga para escribir ahí rápido. Primero les voy a dar Isaías 54:13. Dice: y todos tus hijos, 54:13 de Isaías, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Ok, ponga atención a esto. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Ok, la pregunta es: ¿una persona puede aprender de Dios solamente a través de un pastor? ¿Alguien puede tener conocimiento de Dios solamente a través de un maestro o alguien que le enseña la palabra de Dios? ¿O podemos ser enseñados por Dios? Podemos ser enseñados por Dios, pero ¿cómo? Lo que dicen los profetas es: y todos tus hijos. Imagínense que hay una promesa ahí para nuestra generación. Si nuestros hijos fueran enseñados por Dios, está diciendo ahí la traducción, si tus hijos son enseñados por Dios, se multiplicará el bienestar de tus hijos. ¿Usted le ha pedido en alguna ocasión: Señor, ya que mis hijos no logran tener un encuentro contigo en la iglesia, revélate y Señor, enséñales tú a mis hijos, que te conozcan ellos? Vaya, les voy a hablar aquí de alguien que conoció a Jesús sin necesidad de un predicador o de ningún maestro. Vamos a ver. Gálatas 1:11 y 12 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Diga, el evangelio que yo les predico, yo no lo aprendí de hombres, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Aquí tenemos un caso. El apóstol Pablo, él no necesitó pasar tanto tiempo, hermano, como nosotros, aprendiendo y así, oyendo tanta palabra y en una iglesia, y no aprendemos. Por decir así, Pablo ya conocía toda la escritura, él era un erudito en las escrituras. Ese era un hombre sabiondo, él sabía, porque él era un fariseo, él entendía todo eso. Lo que está hablando aquí es que cuando él tuvo un encuentro con Jesús, desde ese momento, Jesús mismo empezó a enseñarle todo lo que él sabía del evangelio. No lo aprendió ni de Pedro, ni de Juan, ni de nadie, ninguno de los discípulos de Jesús, sino que directamente él recibió el evangelio de parte de Jesús. Bueno, está conmigo en esta hora. Ok,
usted puede crecer. Así que no, yo no quiero decirle, mire hermano, aquí solamente conmigo va a crecer porque yo tengo mucha sabiduría. No, sabe que usted puede crecer más espiritualmente si usted logra tener encuentros directos, personales con Dios, con Jesús. Usted aprendería más rápido y su transformación, su crecimiento, su madurez sería, pero wow, acelerada, ¿no? Que nosotros diríamos, ¿qué le pasó a mi marido? ¿Qué le pasó a esta mujer? ¿Qué le pasó a este hombre? Wow, si de repente este hombre se ve transformado, cambiado. ¿Cómo ha crecido en madurez? En su forma de actuar, de hablar, de comportarse. ¿De dónde le viene todo eso? Porque directamente Jesús, en su relación con Jesús, le está enseñando y lo está forjando, lo está transformando. Amén. ¿Está conmigo en esta hora? Esto lo dijo Jesús también en San Juan 6:45. Dice, escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Amén. Así que todo aquel que oyó al Padre aprendió de él y viene a mí. Es decir, nadie viene a Jesús si el Padre no le enseña. Vamos a ver. Vamos a continuar. ¿Está conmigo en esta hora? Quiero leer 1 Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural, no quiero ser ofensivo, pero en su traducción original quiere decir el hombre animal, en su estado animal, el hombre en su estado natural caído, no entiende, no percibe, diga no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Este es un problema aquí con la gente, ¿no? ¿Se ha fijado usted que si va usted a la oficina de un abogado, ellos tienen en su biblioteca la Biblia? Y la han leído porque les han obligado, son libros de texto también. La mayoría de la jurisprudencia o de las leyes que existen hasta ahora son de las fuentes judeo-cristianas. Entonces tienen que entender las leyes de Moisés, tienen que entender porque Moisés era un juez, además de ser un profeta. Entonces ellos leen todo eso, pero para ellos ese libro es como un libro cerrado, porque para ellos no es una revelación. Ellos solo la leen por leer, como usted puede leer una revista o un periódico. Pero esa Biblia, aunque la tienen ahí, no lo va a cambiar. Amén. ¿Está conmigo en esta hora? Hay gente que cree que por llevar una Biblia en la maleta se va a salvar y el avión no va a caer, ¿verdad? Mire, les quiero contar esto. Me pasó hace poquito que fui a El Salvador. Hay una hermana de otra iglesia que me conoce y dice que iba con un gran miedo en el avión, que íbamos para El Salvador, y en el camino, como usted sabe, tiempo de tormentas, ¿no? Me dijo, hubo unas turbulencias que casi sentí que el avión se venía para abajo. Pero dice que ella volteaba a ver donde yo iba y que iba bien dormido, yo no sentía nada. Y dijo, si el pastor va tranquilo es que el avión no se va a caer. Así que eso fue de referencia. Ella solo, cuando sentía miedo así, solo me miraba y decía, pero él va bien. Así es como en la palabra de Dios dice, si Dios, ¿verdad? Aunque la tierra tiemble y brame el mar y todo eso, pero si Dios está sentado en su trono, todo está bien. Amén. Así que me agarraron de referencia. Wow, tengo un buen dormir, imagínense, en un avión. Mi esposa no duerme en el avión. Yo sí me puedo dormir. Ok, aleluya. Sí, de todas maneras, miren, en el avión le dicen, amárrese bien el cinturón, porque aunque sea un pedazo hayan amarrado ahí, ¿verdad? De uno. Esa es la razón, porque de ahí nadie se salva. Wow, lo que les dije fue muy serio. Ya no va a viajar usted. Diga, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Ahora, vamos a entender muy bien esto. Ok,
Cuando el hombre pecó, el Adán, el primer Adán, ese tenía su espíritu liberado, estaba vivo, su espíritu estaba activo. Porque el ser humano está constituido de tres partes, que es, ¿verdad? El hombre tiene un espíritu que vive, que tiene un alma, un espíritu que tiene un alma, y el alma vive en un cuerpo. Entonces somos tripartitos. Entonces, cuando el hombre, el primer hombre, Adán, él estaba activo espiritualmente, es decir, su espíritu estaba funcionando. Entonces él podía ser consciente y lograba percibir y discernir el mundo espiritual que le rodeaba, porque él hablaba con Dios. Bueno, Dios es espíritu, él no se ve, es invisible, pero él podía verlo porque sus sentidos espirituales estaban desarrollados. Él podía oír cuando Dios andaba en el huerto. Es decir, su vida espiritual estaba bien desarrollada, ¿no? Cuando el hombre cayó, fue un descalabro total, ¿no? El hombre completamente murió espiritualmente y quedó como solamente activa su alma, sus emociones, su cabeza, el intelecto, su voluntad, pero una voluntad caída hacia el pecado. Y su cuerpo, que el cuerpo nos sirve para conectarnos, vincularnos con este mundo material. Yo soy material, este mundo es material. Entonces solamente quedó su alma, pero su espíritu quedó muerto. Ok, ¿está conmigo en esta hora? Entonces, en otras palabras, lo que está diciendo Pablo es que si usted no es una persona que su espíritu ha sido regenerado o renovado, no ha sido liberado, entonces usted, por más que esté en una iglesia, usted no va a crecer, porque todo lo que usted hable el pastor para usted es locura. No lo va a entender. Y aunque otros digan, yo sentí a Dios ese día, pero yo no sentí nada. Es decir, no percibe. Quiere decir, es una persona que no puede en ningún momento percibir, sentir, ¿verdad? Como cuando Dios está conmigo en esta hora. Por favor, escuchen. Esto es muy importante. ¿Hasta qué punto usted ha llegado a la iglesia y dice, wow, yo veo que otros dicen que sienten, pero yo no siento nada? Hay otros que están atentos a la palabra. A mí me aburre, me salgo del servicio porque no entiendo. Entonces hay un problema, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a crecer espiritualmente? Si estamos teniendo ese problema de comienzo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, diga discernir espiritualmente. Entonces es una situación espiritual. Entonces, para mí leer la Biblia no es algo secular, no es algo que tengo que entenderla con mi mente, con mi cabeza, sino en el Espíritu, porque este libro es espiritual. Ok, vamos a ver qué es lo que pasa para que usted sepa las funciones del Espíritu. Cuando la Biblia habla de que Juan, cuando se fue al desierto, dice que él se fortalecía en el Espíritu. Hay muchos nos fortalecemos en el gimnasio físicamente, pero Juan se fortalecía en el Espíritu. Es decir, esa es la vida, la espiritualidad de un hombre o de una mujer, ¿no? Esa parte espiritual puede estar muerta en muchos de nosotros y por eso no entendemos las cosas del Espíritu. Ok, vamos a ver las funciones del Espíritu. Hasta ahora el ser humano solo estudia el cuerpo y los médicos estudian 14 años estudiando la parte biológica del cuerpo humano, ¿no? La anatomía del hombre, y cuesta y es tan complejo. Pero luego está la parte del alma. También los psiquiatras se quedan a veces, wow, entender tantas cosas, ¿verdad?, que hay en la mente, como por ejemplo las personas que tienen personalidad múltiple, ¿verdad? Uno dice, wow, qué cuartos oscuros hay adentro de nuestra mente, ¿no? La parte emocional, ¿no? Donde está la parte mental, la parte emocional, la parte de la voluntad. Dice que oscura esa parte, ¿no? Muy difícil. Pero hay otra parte que ni lo enseñan en la universidad,
ni la conocen muchos, ni la entienden. Y es la parte espiritual del hombre. Me está poniendo atención aquí. Entonces, ¿cuáles son las funciones del espíritu que Dios puso en nosotros? Primero, este aparatito que podemos llamar nosotros espíritu, en muchas personas está como atrapado, muerto adentro. Es como que está preso. Y entonces, como su alma está muy activa, eso es lo que Pablo decía, ustedes son carnales, porque ¿cómo les voy a hablar yo cosas espirituales si ustedes están peleándose, están en pleitos, están en divisiones, están en falta de perdón? Ustedes no han cruzado todavía eso de sanarse emocionalmente y ir hacia una vida espiritual. Entonces, ¿cómo les voy a estar hablando yo de cosas espirituales? Hay gente que dice, yo quiero aprender más de la Biblia, quiero aprender más del Apocalipsis, de las revelaciones, de lo que va a venir, cuando todavía estás peleándote con tu mujer. No es a usted que le estoy hablando, ¿verdad? Me equivoqué. Okay. Cuando todavía somos envidiosos, estamos luchando con cosas en nuestra vida. Luchas con el sexo, con las adicciones y cosas así, ¿no? Wow, es tremendo. Entonces Pablo dijo, mejor les voy a dar algo más así, bajito así, para que no se me vayan a esto, no me van a entender. Ok, entonces la primera función del espíritu es, hay gente que no anota aquí, ¿ves? Esta es como una universidad del espíritu. Estas cosas no las entiende ni las aprende en otro lugar. Tiene que anotar. O grabe por lo menos en su teléfono. Diga comunión. El espíritu que Dios puso, la primera función de este órgano invisible es tener comunión. Dios incorporó el espíritu para comunicarse con nosotros. Y si ese canal está atrofiado, usted no va a poder oír la voz de Dios ni entenderlo. Entonces, es la única manera en que Dios puede comunicarse con nosotros. Él no se comunica a tu cabeza. Él no se comunica a tu mente. Él no se comunica sino a tu espíritu, porque Él es espíritu. Los que le adoran en espíritu, los que oran en el espíritu. Y el número 2 es intuición. Diga intuición. Tenemos que entender estas cosas, muy importantes, hermano. Para mí fueron herramientas muy importantes para crecer en mi vida espiritual. Diga conmigo, intuición. Pastor, ¿qué es intuición? Es el conocimiento espontáneo de una verdad sin la intervención de la razón. Por ejemplo, la fe no puede venir a nuestra vida porque la fe es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Entonces, la fe, nunca Dios te va a dar fe en tu cabeza, ¿no? O en tus emociones. La fe no está en las emociones. La fe viene a tu espíritu. Porque cuando Dios te habla algo espiritual, por ejemplo, que Dios te diga, te voy a sanar del cáncer que tenés, usted puede decir, wow, si me estoy muriendo. O que Dios te diga, te voy a poner la mano que no tenés, te la voy a crear de nuevo. Usted va a decir, no, esta es locura, me estoy volviendo loco, ¿no? Pero Dios, cuando te habla a la intuición de tu espíritu, uno puede creer hasta lo imposible. Amén. Amén. Imagínense yo a esos pastores que dicen, ahorita a muchos se les va a bajar de peso, agárrese bien los cinchos, cinturones, que se le van a bajar los calzones. Y voy a orar para los que no tienen pelo, que les crezca ahorita. Yo digo, wow, o está loca esta persona, o de verdad él se está moviendo en otra dimensión, en otro nivel del espíritu. Por eso la gente espiritual lo llaman loco, ¿no? O brujo. Por eso a Jesús no lo entendían, porque él era un hombre muy espiritual. Él es Dios. Pero él vivía en una vida espiritual. Amén, hermano. Gloria a Dios.
Como ponerle lodo en los ojos a un ciego. Vaya, anda, lavate a tal lugar y vas a ver. Para mí ese ciego no solo tenía las cuencas, o sea, no tenía ojos. Y Dios se los puso de lodo, así, y no, Él nos creó, pues. Y lo peor que no era cualquier lodo, sino lodo con escupida de Él. Hizo el lodito ahí, con una pollita todavía ahí, con un moquito, pues. Pero si Él es Dios y Él nos creó, entonces pásela, pues, va. Pero ese ciego tenía fe, hermano. Pasó por todo el pueblo y la gente decía, este loco así con esos puños de lodo en los ojos así, ¿verdad? Parece zombie. Pero ese hombre le creyó. Él ya se estaba moviendo en el espíritu. ¿Te das cuenta de eso? Amén. Gloria a Dios. Wow. Entonces, allí es donde viene también la revelación. O sea, Dios no te va a enseñar la Biblia en tu cabeza. Como dije, aquí pueden venir personas hasta con títulos, con doctorados, y son ignorantes de la Biblia. Amén. Gloria a Dios. No porque tú eres una persona estudiada, puedes entender más la Biblia. No. Hasta alguien que no puede leer ni escribir puede entender más si tiene su espíritu renovado y liberado. ¿Está conmigo en esa hora? Entonces, la otra parte es o sea, como dijimos que la intuición es el conocimiento espontáneo de una verdad sin la intervención de la razón. Ok, ponga atención a esto. Si yo digo en este momento, ¿se recuerda usted cuando Pedro le dice a Jesús, si tú eres, Señor, si tú eres quien tiene la autoridad de todo el universo y todo eso, manda que yo vaya y a ti sobre las aguas, así como tú caminas sobre las aguas? Y entonces el Señor lo invita y le dice, bueno, ven. Y él empezó a caminar, pero cuando sintió el viento y comenzó, ¿dónde estoy? La razón, ¿verdad? Empezó el intelecto. Primero, él estaba caminando en el espíritu, ¿no? Wow, creyendo en lo que Jesús le dice, ven, camina, tú puedes. Pero de repente él sintió primero el viento, ¿no? Y luego vio hacia abajo el agua y dijo, en ese momento, la ley de la gravedad, un cuerpo no puede flotar en el agua. Se hundió. Porque la razón usa la lógica. Amén. Y vas a cuestionar y vas a un montón de cosas que van a pasar en tu mente, pero de repente, ¡blue! Por ejemplo, Dios se quiere revelar a tu vida y Dios te puede hasta estar hablando, hermano. Y entonces de repente Dios te habla a tu espíritu. Pero como no sabemos diferenciar entre el espíritu y las emociones, entonces decimos, esto creo que es mi imaginación. Es mi carne que se está imaginando. Entonces a Dios paraste a Dios. Porque Él quería hablarte. ¿Ok? No sé. No veo esta clase así como muy entusiasmado, sí, eso. Quiero ver más entusiasmo. Ok, diga. Ok, póngame atención. A veces hay personas que tal vez quiero entender también qué es revelación, porque muchos rechazan la revelación. Muchas iglesias y pastores dicen, ¿qué revelación si todo está en la Biblia? Mira, es que todo está aquí en la Biblia. La cosa es que no te la ha revelado Dios a ti. No se te ha revelado a ti. Está aquí, pero no se te ha revelado.
Entonces la revelación no es que este pastor va a salir con nuevas luces y nuevas cosas que se salgan de la Biblia. No, pastor, usted ya está hablando de revelaciones, a ver qué cosas está inventando. No, la revelación es que yo puedo hasta, por ejemplo, les voy a compartir esto. Yo enseñaba cátedra sobre el Espíritu Santo, la persona de la Trinidad. Enseñaba del Espíritu Santo. Pero ¿saben qué? El Señor me confrontó a mí. Ni me conoces, me dijo el Espíritu Santo. ¿Cómo estás hablando de mí? Ni me conoces. Y yo no sabía que Él no solamente es fuego, sino que Él es una persona divina y que está aquí en la tierra para tener comunión conmigo. Y yo no lo conocía a Él. Yo no conocía, por ejemplo, que Dios es un Padre. A mí se me reveló el Padre. Yo solo veía a Dios que hay que obedecerle nada más. Era un siervo nada más para Él. Yo solo le hablaba a Él de cosas de servir. Siento que no te estoy sirviendo, siento que esto y lo otro. Pero no sabía que Él era mi Padre. Y que a Él no le importaba tanto si es lo que haces o no haces, sino que te ama porque eres su hijo, ¿no? Entonces, todas estas revelaciones le calman, lo sanan a uno. ¿Está conmigo? Ok, ahora, vamos a hablar esto. En el nacimiento natural, es decir, cuando usted nació y vino a este mundo, después de la caída, ¿verdad?, del hombre, en nuestro nacimiento natural, los seres humanos solamente poseemos la vida del alma, que es la psique, y la vida física, la vida bios, en griego. Psique y bios. Teníamos vida bios, emocional, almática, y vida física. Nos movemos, por eso tenemos vida, nos movemos. Y tenemos vida almática, guiados por las emociones, el intelecto, la voluntad caída, ¿no? Pero cuando usted nace espiritualmente, nace de nuevo o es regenerado, cuando creímos en Jesucristo como Señor y Salvador, no solamente somos perdonados y justificados, también recibimos la vida eterna, y a esa vida se le llama vida Zoe. Mire, estoy enseñando tantas cosas y ustedes no anotan nada. No, por favor, su teléfono, grave. La vida eterna Él la puso dentro de nosotros, Zoe, ¿verdad? Que es la vida de Dios en nosotros. Fuimos engendrados por el Espíritu y recibimos su ADN, su naturaleza divina. Esta renovación del Espíritu nos trae de regreso la intención original de Dios para con nosotros. Ahora diga conmigo, tenemos la mente de Cristo. Diga, tenemos la mente de Cristo. ¿Está conmigo? Bien. Ahora, ¿de qué otra forma puede Dios llevarte a ti a crecer y a madurar espiritualmente? Esta es otra parte que yo la experimenté. Saben que alguien me preguntó a mí, pónganme atención aquí. Como les conté ya, que yo ya tenía años de ser cristiano y hasta pastor, y yo sentí que estaba pero muy espiritualmente bien retrasado, ¿verdad? O sea, muy estancado. Esta es una cosa que hice. Adrián, ven. Yo escuché a un hombre que lo admiro mucho, Dios lo usa mucho, tiene mucha revelación. Y le dije, impárteme eso que tú tienes. Porque él lo recibió por un profeta. Y en ese momento él decía, yo ni leo la Biblia, estoy muy apartado de Dios. Pero el profeta le dijo, un anciano, Dios te va a revelar la palabra de Dios y vas a ser un maestro de las escrituras. Dios te va a dar revelaciones. Y él dijo, debe estar loco este señor, porque yo ando mal con Dios y ni leo la palabra, me aburre. Pero él estaba hablando del futuro, porque la profecía de nosotros puede ser futura. Y él recibió eso. Y es un hombre, te digo, que cuando él enseña, y yo quería eso. Y sabes, se me quedó viendo y me dijo, agarró su Biblia y me la puso aquí, Señor, dale lo que tú me das. Entonces, hay algo que yo
empecé a sentir, yo ando caminando con la palabra y ando recibiendo mucha revelación. O sea, alguien me preguntó y me dijo: pastor, ¿cómo hace usted para entender tanto o cómo enseñar tanto cada día? Entonces yo le digo, me pasó esto. Para mí creo que fue como lo que le dijo el Señor a Ezequiel: come este libro. El Señor me dijo esto, fíjese: mi palabra la he puesto en tu corazón. Ya está adentro. O sea, ya esta palabra ya no está aquí. Amén. El Señor dice, y esta es una promesa para todo creyente: si se la cree, Dios se lo puede dar. Que Dios le dijo, ¿verdad? Eso es para sus hijos. Primero Dios con su mano escribió su palabra en las tablas de piedra, pero ahora dice Dios: las escribiré en las tablas de tu corazón. Y no solo haré eso, que te llenes de conocimiento. Ese es el cambio. No vas a ser un cristiano lleno de cabezón de palabras, sino que el Señor me dijo: yo voy a poner mis palabras en tu corazón y haré que guardes mis preceptos, mi palabra. Ahora, ¿a dónde está eso, pastor? Bueno, eso está en Ezequiel. Dice Hebreos 8, 10, 11. Lo dice Pablo, el escritor de Hebreos. Dice Hebreos 8 del 10 al 11, dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Amén. Diga conmigo: Dios, a eso le vamos a llamar iluminación, revelación o conocimiento por revelación interna. Okay. ¿Está conmigo en esta hora? Okay. Usted puede oír la palabra de Dios, pero esta palabra está aquí y está oyendo usted. Pero puede haber una forma de crecer nosotros internamente. Entonces yo sentí que el Señor me decía, la palabra es como que yo me comí ese rollo, ¿no? Ya la tienes adentro. O sea, la palabra está en ti. Entonces yo no necesito ir a nada, sino que ya anda en mí la palabra. Y es fácil para mí como agarrar un versículo y entenderlo. No porque yo soy el gran inteligente, sino porque Dios dice: yo la escribiré en tu mente y en tu corazón. Vamos a ver, dice: después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Eso se llama conocimiento revelado acerca de Dios. Es decir, todos me conocerán. Dice: nadie enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: hey, conoce a Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Sino que dice: yo me voy a dar a conocer a tu espíritu dentro. Voy a escribir mi palabra, pero la voy a escribir adentro. Eso se llama iluminación interna. Amén. ¿Está recibiendo esto y entendiendo? ¿O solo se quedó ahí? Wow, ¿de qué habló el pastor? Reconoce al Espíritu Santo como el Maestro. No sé si ya el tiempo se me fue. Juan 14, 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mi comunión, mi relación con el Espíritu Santo fue otro factor. Porque la Biblia dice que nadie conoce, ¿verdad? Al hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Y nadie conoce a Dios, sino el Espíritu de Dios, que conoce hasta lo más profundo de Dios. O sea, yo quiero ir más deeper, más profundo. En mi conocimiento de Dios, tengo que tener una comunión con el Espíritu Santo. Está conmigo en esta hora. Entonces, mi relación con el Espíritu Santo es clave para conocer más profundo a Dios. Wow. Wow.
Hasta aquí llegamos. Hay gente que, con esto termino, que no se da cuenta ni dónde está parado, recibiendo, y entonces para ellos son cosas muy fáciles decir, me voy a cambiar de iglesia, ya está más cerquita de mi casa, hay una iglesita. Pero yo leí esto, mire, dice, ¿qué significa crecer en sabiduría humana versus la sabiduría de Dios? Dice, y ni mi palabra, 1 Corintios 2, del 4 al 7, dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Amén. Entonces hay personas que no entienden lo que es estar en un lugar donde la predicación no está basada en elocuencia, en oratoria humana, ni es sabiduría humana, sino que es sabiduría de Dios. Y eso es lo que Pablo decía, yo quiero que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de ningún hombre, sino en mi poder, dice Dios. Pero hay una sabiduría que viene de arriba, y esta dice, esto es para los que han alcanzado madurez, y esta sabiduría no es de este siglo, ni de los príncipes, ni de los intelectuales, ni los sabios de esta época, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, esta sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Amén. Yo voy a terminar con esto. Sigue diciendo Pablo en ese Corintios, en el 9 al final, y allí termino. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros. Ahí viene otra vez la palabra revelación. Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Habla de la revelación del Espíritu y habla de la sabiduría de un pastor con mucha elocuencia, mucha academia, y que te puede enseñar muchas cosas. Pero otra es, Dios quiere enseñarte sabiduría en oculto, en misterio, cosas que no han bajado a corazón de hombre, ni que nadie ha oído todavía. Son las que Dios ha preparado para los que le aman, y Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu. Esa palabra me gusta mucho, la revelación, ¿no? Te la revela. Y esa palabra que Dios te revele, tú vas a decir, wow, eso me cambió mi vida. Esa palabra que Dios me reveló fue una palabra que Dios me dijo, y esa palabra cambió totalmente toda mi historia, mi vida. Wow. Dios quiere llevarte a un nuevo nivel de crecimiento. Esta es solamente una parte de lo que es cómo crecer espiritualmente. Vamos a continuar más adelante sobre cuáles son los bloqueos que muchos tenemos en nuestra vida, y Dios quiere llevarte. Quiero que le digas hoy como Samuel: Señor, yo no quiero dejar tus palabras. Diga conmigo: Señor, yo quiero ser como el profeta Samuel, que no dejó caer a tierra ninguna de tus palabras. Yo quiero crecer, Señor, no solo en conocimiento, sino en madurez espiritual, en sabiduría. Que esta palabra, este conocimiento pueda transformarme, transformar mi vida, mi familia. Señor, ayúdame a recibir, a tener discernimiento espiritual para entender las cosas espirituales. Quita de mi mente todo velo, todo aquello que me está
bloqueando el que yo crezca espiritualmente. Señor, perdóname mi pereza por leer y entender tu palabra. Espíritu Santo, yo quiero ser tu amigo. Quiero que tú me ayudes y me enseñes todas las cosas que Jesús enseñó y aquellas cosas que van a suceder. Quiero aprender a oír tu voz cuando tú me hablas y me guías. Una palabra tuya, Señor, me va a ayudar a madurar y a crecer más que 1000 palabras. Oh Señor, en este momento yo activo aquellos que tienen el espíritu que está como preso, que está muerto. En este momento te pido, Señor, que haya un rompimiento espiritual. Que haya un rompimiento espiritual, y aquellas personas que han estado por años en iglesias y no han crecido, te pido que tú los lleves a una madurez espiritual. Aquellos que hemos estado, Señor, ya quizás ser maestros, o todavía permanecemos como niños inmaduros. Señor, dile al Señor: Señor, ya no quiero ser un niño espiritualmente hablando. Ya no quiero ser un cristiano carnal. Ayúdame a ser un hombre espiritual, a entender esos misterios, esa sabiduría que es de lo alto. Padre, en el nombre de Jesús, te lo ruego. Ayúdame a no estar cuestionando con mi razón la palabra. Ayúdame a no estar solo analizando y cuestionando tu palabra. Yo quiero creerla, quiero recibirla, y que esa palabra cambie mi vida. En el nombre de Cristo Jesús.